Dios. Historias que sorprenden. Historias que sorprenden. En Historias que sorprenden, la leyenda del Señor del Veneno. En la Catedral de México existen hermosas capillas, retablos, altares, un órgano majestuoso y un coro de belleza increíble. Cada uno de estos lugares cuenta con una interesante leyenda. Los fieles visitan la catedral y en sus ojos se ve el asombro ante tantas maravillas. Pero el altar del perdón particularmente atrae la atención de grandes y pequeños, pues allí se erige una hermosa imagen de Cristo crucificado cuyo color es intensamente negro. Dicen que en la época del virreinato tenía un color tan semejante al de un ser humano que al verla todos quedaban sorprendidos por su blancura. Sin embargo, cuentan que, para salvar la vida de un hombre, cambió milagrosamente su color y comenzó a ser conocida como el Señor del Veneno. Sucedió hace muchos años cuando, cierta tarde, un ladrón entró al templo. Estaba muy nervioso. Tengo mucho miedo. Desde hacía tiempo, este hombre se dedicaba a robar y, pese a cometer ese delito, siempre estaba en paz con su conciencia. Pero en esta ocasión, no podía estar tranquilo. Y es que en su más reciente asalto, había asesinado a un hombre y jamás habían llegado a tanto sus numerosos crímenes. Ciertamente, él no había tenido la intención de asesinar. Sin embargo, mi intención era robar algunos de sus bienes, pero yo no quería matarlo. ¡Yo no quería matarlo! ¡Él me sorprendió y... Sí, mientras robaba tranquilamente una casa, fue sorprendido por el dueño que lo reconoció y pensando que no tenía otro remedio, luchó contra él. La lucha se alargaba y, pensando que podrían vencerlo, tomó un candelabro que había sobre la mesa y, con un fuerte golpe, lo estrelló contra la cabeza del dueño de la casa que, inmediatamente, cayó muerto. No tuve otro remedio. No podía permitir que me atrapara. Si bien el botín fue grande, porque logró hacerse fácilmente de monedas de oro y joyas, desde entonces su conciencia no lo dejaba en paz. ¡Tú lo mataste! ¡Tú lo mataste! ¡Eres un asesino! Todos en la Nueva España supieron del asesinato, pero nadie supo quién fue el culpable. Para el criminal, las noches eran eternas. No lograba conciliar el sueño y en los ratos que lograba dormir, lo despertaba la figura del hombre que había asesinado. ¡Tú me mataste para robar mis cosas! ¡Te irás al infierno! ¡Te irás al infierno! La desesperación del asesino lo había llevado al templo con la necesidad de confesarse para calmar su conciencia. Pero las cosas le resultaron peor, no porque lo hubieran atrapado dentro de la iglesia, sino porque, justo frente al altar donde se encontraba una gran imagen de Cristo crucificado, confesó en secreto su pecado a un sacerdote. El ministro religioso lo escuchó con atención y entristeció su rostro cuando escuchó que un inocente había muerto como consecuencia de la avaricia de su prójimo. Pero su misión como pastor no era juzgar sino perdonar. Entonces le dijo al asesino: Tu pecado es grave y, no obstante, el amor de Dios siempre perdona. La pasión de Cristo purifica de todo pecado. El asesino sintió una paz momentánea porque pensaba que bastaba confesar su pecado para calmar su conciencia, pero volvió a sentirse intranquilo cuando el sacerdote continuó: Hijo, has hecho la confesión reconociendo tu pecado, pero la confesión debe ir acompañada de arrepentimiento, dolor del pecado y penitencia. Padre, no entiendo. ¿No es suficiente con que uno reconozca su pecado? ¿Por qué debo de sentir el dolor del pecado? ¿Por qué debo hacer penitencia? Confesar el pecado es algo importante, pero no lo es todo. Se necesitan otros elementos para recibir la absolución. El primero es el dolor del pecado. Eso significa que duela de verdad la forma en que uno ha actuado alejándose de Dios y dañando al prójimo.
Porque ¿de qué sirve confesar algo si la persona que ha pecado no está arrepentida? Si el ladrón se confiesa y sigue robando, si el adúltero se confiesa y sigue engañando a su pareja, si el asesino confiesa y sigue matando, ¿de qué sirve la confesión? La confesión implica una transformación y no debe servir solo como un bálsamo que ayuda a tranquilizar la conciencia. Aunque la respuesta del sacerdote lo había dejado desconcertado, el asesino dijo: Está bien. Si es necesario, dejaré de robar. Pero deme la absolución para que pueda estar tranquilo. Pero el sacerdote siguió hablando. Tienes ya 2 puntos resueltos: la confesión y el dolor del pecado. Ahora solo te falta uno: la penitencia. ¿Penitencia? Pues dígame qué penitencia debo hacer. 100 Aves Marías, 50 Padres Nuestros, 20 credos. ¿Cuál es la penitencia que me corresponde de acuerdo a mi pecado? El sacerdote no dio respuesta inmediata a su pregunta, sino prefirió explicar el sentido y grado de cada penitencia. La penitencia es muy diversa para cada situación. Si alguien ha dudado de Dios, se le puede pedir que diga el credo varias veces para reafirmar su fe. Quien ha confesado pequeños pecados puede recibir de penitencia varias oraciones sencillas. Pero cuando se puede remediar el daño, se debe exigir eso: remediar el daño, resarcir el pecado. Por tanto, la penitencia de un ladrón es que devuelva lo robado o lo entregue a los pobres. ¿Tengo que regresar todo lo que he robado? Pero toda mi fortuna la he logrado así. De este modo dejé de ser pobre. Aún no terminaba de manifestar su cínica indignación cuando el sacerdote lo interrumpió para seguir indicando la penitencia. Y no basta con devolver lo robado. El asesino tiene una penitencia mayor. Si el penitente debe reparar el daño o mal que ha hecho, en caso de asesinato, ¿qué podrá hacer? ¿Acaso con la confesión y el dolor del pecado la víctima resucita? ¿Acaso con la confesión dejan de sentir dolor los deudos, sus huérfanos, su viuda o su madre? ¿Acaso con tu confesión los que dependían de él tienen resuelto su sostén y la manutención? Las palabras que a continuación dijo el sacerdote le cayeron al homicida como plomo. El asesino que quiere hacer penitencia debe entregarse en manos de la justicia. Ante la sentencia, el asesino gritó: ¡Eso jamás! Por lo que el sacerdote concluyó al tiempo que salía del confesionario diciendo con voz firme: Entonces no podré darte la absolución. Aquellas palabras llenaron de preocupación al ladrón. Él buscaba tranquilizar su conciencia para poder descansar tranquilo, seguir robando para aumentar su fortuna, pero esa confesión le había complicado las cosas. Ese sacerdote ya conocía su crimen. ¿Y ahora? ¿Quién le aseguraba que guardaría su secreto de confesión? Cuando el sacerdote salió del confesionario, el asesino se preguntó: ¿y si decide denunciarme y entregarme a la justicia? Eso no puede ser posible. El hombre estaba decidido a evitar a cualquier precio la posibilidad de pisar la cárcel. Acabaré con la vida de ese sacerdote, pero ¿cómo hacerlo sin que nadie lo note? El día estaba a punto de terminar y no podía dejarlo para después. Sabía que el sacerdote se había levantado del confesionario para celebrar la misa ante una gran multitud de fieles, por lo que tenía que actuar pronto. ¿Cómo podré hacerlo? Mientras su mente tramaba cómo asesinar al sacerdote que se dirigió a la sacristía para realizar los preparativos de la Santa Misa, misteriosamente, y como surgida de las sombras, apareció una mujer vestida de negro. Era el demonio que había surgido del más profundo abismo y del deseo del criminal por dar muerte a aquel ministro. Alonso, ¿por qué te angustias así? ¿Cuál es tu preocupación? ¿Acaso no siempre te he inspirado en tus actos y dudas? Si deseas, yo te puedo ayudar. El asesino, asustado al sentir la maligna presencia, preguntó: ¿quién eres? ¿Cómo es que conoces mi nombre? La mujer le dijo: es extraño que no me conozcas. Si tantas veces me has invitado a tu vida. ¿Cuál es tu nombre? Tengo muchos. Algunos me llaman ambición.
otros venganza. También me llaman traición, despecho, vicio. Y la gran mayoría me conoce como Luzbel. Pero no importa mi nombre, sino lo que tú y yo queremos hacer con nuestro enemigo. ¿Cómo sabes mis pensamientos? ¿Cómo sabes mis deseos? El corazón del hombre puede ser conocido por Dios, pero también por mí. Y sé que odias a ese sacerdote tanto como yo. Admirado, el ladrón preguntó: ¿Tú? ¿Por qué? Porque cuando él era joven, traté de seducirlo y no lo permitió. Le ofrecí todo: fama, riqueza, poder y los placeres de la carne. Yo suponía que él me seguiría como tantos otros hombres. Sin embargo, me despreció y nunca aceptó mis dones. Prefirió seguir a ese crucificado. Dejó su casa y sus bienes para volverse sacerdote y servidor del condenado a la cruz. Me rechazó para estar siempre cerca de él. Pero hoy tú me ayudarás a darle muerte. ¿Te escucho bien? ¿Qué propones? ¿Acaso no sientes que algo te envenena el alma? El odio y el deseo de venganza son peor que el veneno. ¡Hagamos lo que hace falta! Tienes ya 2 de los ingredientes necesarios: el veneno en tu corazón y mi compañía. Solo hace falta que mezclemos todos los vicios mundanos que están contenidos en este recipiente. La mujer le enseñó un frasco que contenía todos los males que el hombre deseaba a sus enemigos. Después, continuó hablando. Acerca el recipiente a tu corazón para que se llene de tu odio y tu ponzoña. El hombre, primero temeroso, pero después decidido a terminar con la vida del sacerdote, acercó el frasco a su corazón y sintió cómo surgía de él un odio amargo que se convertía en veneno. La mujer mostró su satisfacción al ver cómo el hombre dejaba salir sus peores sentimientos para hacer la mezcla y luego le dijo: Ahora derrama el contenido del frasco en la suave seda de este pañuelo. Así nadie pensará que esta tersura contiene un veneno mortal. El hombre, trastornado por el deseo de matar, vació el líquido en el pañuelo, pero dudó si debía continuar con su plan. Entonces, la astuta mujer lo cuestionó. ¿Acaso tú también me vas a despreciar? ¿Prefieres la luz y la verdad que harán relucir tu crimen? ¿No son mejores la oscuridad y la mentira para seguirte ocultando? El maligno, bajo la apariencia femenina, tomó al asesino de la mano y, como si lo hipnotizara, lo hizo subir hasta el altar. A lo lejos se escucharon unos pasos suaves. La mujer sabía que eran los pies del sacerdote que se acercaba pausadamente, dispuesto a celebrar la Santa Misa. Y cuando éste se acercaba, lo miró con odio y desprecio, musitando: Ese Cristo, el mismo a quien seguiste y el mismo por quien me rechazaste, será la causa de tu muerte. Sé que todos los días al terminar la misa, besas los pies del crucificado en señal de amor y entrega. Así te retiras a tus aposentos cada noche para dormir en paz. Pues hoy, los pies del Cristo a quien amas te cortarán la vida. Aquel de quien tanto predicas diciendo que es la vida, será el mismo que te hará callar para siempre con la muerte. Mientras la mujer decía en voz baja estas palabras, hizo que el homicida pasara el pañuelo envenenado por encima de los pies del Cristo. Ninguno de los fieles presentes se imaginó sus intenciones y pensaron que el hombre rezaba ante la imagen. Como el sacerdote se acercaba cada vez más, el asesino se alejó del crucifijo antes de que el clérigo pudiera verlo y dijo a la mujer: Asegúrame, ¿nadie se dará cuenta? Ella respondió: Nadie.
Besará los pies y sin sospechar nada, se llevará el veneno a los labios. Lo demás es cuestión de poco tiempo porque, mientras duerma plácidamente, la pócima hará efecto y amanecerá muerto. Ahora alejémonos un poco porque no soporto presenciar el rito de la misa. Nos acercaremos cuando llegue el momento. Y sin que el hombre comprendiera el sentido de sus palabras, le anunció que estaría condenado para siempre. Y a ti te advierto que a partir de hoy, por haberme dejado entrar en tu vida, no podrás alejarte de mí. Y tendrás por siempre mi compañía. Mientras los dos se escondían detrás de una columna para presenciar la culminación de su obra, las campanas tocaron la tercera llamada. El templo se llenó de fieles que participaron de la Santa Misa y terminada esta, antes de dar la bendición final, el sacerdote les dijo: Queridos hijos, hemos celebrado que un día viernes como hoy, nuestro Señor Jesucristo entregó su vida por nosotros, cargó la cruz de nuestros pecados y delitos para hacer más ligera nuestra carga, derramó su bendita sangre para purificarnos de toda inmundicia y entregando su cuerpo en la cruz, asumió todas nuestras iniquidades. Por tanto, en sus manos pongamos siempre nuestra vida. No dudemos de su amor y pongamos también en sus manos nuestros pecados, para que Él nos ayude a arrepentirnos y a encontrar el camino de la perfección. En Él está nuestra salvación. Que les bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En ese momento, según su piadosa costumbre, el ministro se acercó a besar los pies del crucifijo, pero, ante la admiración de todos los presentes, se manifestó un portento. Para impedir que fueran besados por el sacerdote, la sagrada imagen flexionó las rodillas, alzó ligeramente los pies y, como si absorbiera el mortal veneno, fue cambiando su color desde los pies a la cabeza hasta quedar convertida en un Cristo negro. Cuenta la leyenda que, al mismo tiempo en que el sacerdote se salvaba milagrosamente de morir, un hombre caía muerto dentro del templo con síntomas de envenenamiento. Pero poco antes de morir, muy angustiado, como si tratara de salvar su alma, pudo confesar a todos su delito y el deseo de envenenar al sacerdote. Sin embargo, cuando intentó pronunciar la palabra perdón, una sombra misteriosa pareció cerrarle la boca mientras le arrancaba la vida. Como sucede con todos los acontecimientos extraordinarios, rápidamente se extendió la noticia entre la población, y desde aquel entonces la imagen es conocida como el Cristo Negro, el Señor del Veneno, ante quien la gente acude para poner en él sus sufrimientos y esperanzas. En tu camino presentó, en Historias que Sorprenden, la leyenda del Señor del Veneno. Gracias por escucharnos.